¿Por qué James y Isco no triunfan en el Real Madrid? Dos genios técnicamente superdotados, en la liga donde nació y más se practica el fútbol de toque. Son el tipo de jugador que más ama el Bernabéu, porque son los más vistosos y espectaculares del equipo merengue. La afición del Bernabéu está acostumbrada en los últimos años a ver a jugadores potentes, rápidos y altos como Bale, Ronaldo, Higuaín, Benzema, Di María, Morata o Lucas Vázquez, jugadores ideales para un Real Madrid que se ha especializado en ser letal al contraataque. Pero en los últimos años, los mediapuntas técnicos y con una gran visión de juego, no han terminado de explotar en el Madrid, como se ha podido ver con Guti, Sneijder, Van der Vaart, Özil, y ahora con James y Isco. A pesar de que no se hayan podido hacer un hueco como titulares indiscutibles en el equipo, y de que hayan quedado relegados a ser meros recursos a utilizar por Zinedine Zidane en las segundas partes, por no encajar con la BBC, utilizando a Isco para desarbolar defensas cerradas, utilizándolo para aumentar la posesión del balón y controlar partidos en los que el Madrid lleve ventaja, al igual que ha utilizado a James en momentos en los que había que arriesgar y darle más profundidad y capacidad ofensiva al equipo, a la vez que sacrificaba capacidad defensiva poniendo al colombiano, o en momentos en los que se necesitaba su gran calidad a balón parado. Pues a pesar de eso la afición del Madrid los aprecia mucho por la gran calidad que atesoran, ya que curiosamente son el tipo de jugador con el que el Barcelona tanto daño ha hecho al Real Madrid en los últimos tiempos, con jugadores parecidos a James y Isco, como lo son Iniesta, Messi, Neymar, Xavi o Deco. Vamos, pequeños y habilidosos jugadores ofensivos. Isco es el jugador que mejor representa el fútbol de posesión y toque que ha llevado a la selección y a la Liga Española a lo más alto del fútbol mundial. Al igual que James tiene una técnica impresionante, y es un maestro del pase y el regate en distancias cortas, como si se tratase de un jugador de fútbol sala, un jugador ideal para el estilo de juego de posesión del Barça y la selección española, que por el contrario, en mi opinión retiene demasiado el balón, y ralentiza demasiado el estilo más directo y contragolpeador del Madrid. Aunque últimamente está ganando presencia en el equipo por la lesión de Bale, y porque el Madrid está acumulando jugadores de gran calidad, como Kroos, Modric, Kovacic, Asensio o James con los que Isco combina a la perfección. Por lo que la lesión de Bale ha provocado que el Madrid juegue con un 4-4-2, y por lo tanto Isco ha conseguido encajar a la perfección en el esquema del Madrid, ya que combina a la perfección con jugadores tan técnicos como Kroos, Modric, Benzema o Marcelo, aparte de que el trabajo defensivo de Kroos, Modric y Casemiro le ha beneficiado muchísimo, ya que le han liberado de un trabajo defensivo para el que no ha nacido, pudiendo jugar en su posición natural de media punta, pudiendo así aprovechar su gran conducción, protección del balón, pase, regate y visión de juego al máximo. Es por eso que Isco ha sido un jugador clave para conquistar la Champions, porque por fin ha podido jugar en su posición natural, cosa que ha sido clave contra una Juventus con una gran capacidad de dejar sin espacios a los atletas del Madrid. Además también ha sido clave en la liga, siendo fundamental en el equipo B del Real Madrid, en el que desarboló a los modestos equipos de la liga, ya que combinaba a la perfección con jugadores técnicos como James o Asensio. Ya que Isco no combina tan bien con jugadores tan veloces como Bale o Cristiano, porque conduce demasiado el balón antes de lanzar balones en profundidad a los delanteros cuando el Madrid contragolpea. Por lo que Zinedine Zidane tendrá que tomar una importantísima decisión para la temporada 2018, o seguir confiando en la BBC, o mandar a Bale al banquillo, o seguir jugando con el 4-4-2 que tanto control, posesión y fluidez de juego ha aportado al Real Madrid, en el último tramo de esta temporada. A pesar de que el Real Madrid haya sido un equipo contragolpeador desde que Isco llegó al Madrid, ha hecho grandes partidos pero no ha sido lo suficientemente regular como para ser titular con continuidad, por eso un Di María más trabajador y con más recorrido defensivo, le quitó el puesto de titular en el 2014, o Casemiro en el 2016 por idénticas razones, además de que Casemiro consiguió que Toni Kroos pudiese adelantar su posición. Además de eso, debido a la irregularidad de Isco, el jugador español no fue convocado por España, para el Mundial 2014 ni para la Eurocopa de 2016. Sus 4 temporadas en el Real Madrid han sido irregulares y llenas de destellos que hacen pensar que su potencial es mayor al mostrado en estas 4 temporadas.
Y por el otro lado tenemos al colombiano James Rodríguez, que en su primera temporada fue uno de los mejores jugadores del equipo, siendo el perfecto sustituto de Özil, convirtiéndose en el perfecto asistente de Ronaldo y Bale cuando el Madrid jugaba más retrasado en el campo, y tenía más espacio para que James mande balones en profundidad a los veloces Ronaldo y Bale. Y cuando el Madrid jugaba con la defensa más adelantada, combinaba a la perfección con jugadores técnicos como Benzema, Modric, Kroos y Isco. Aparte de que su buen disparo a media distancia, era muy útil ante defensas cerradas, en la temporada 2014-2015 parecía que incluso podría aspirar a ganar el Balón de Oro en un futuro. Por el contrario, en las siguientes 2 temporadas perdió la titularidad, por el requerimiento del sistema de juego del Real Madrid, una bajada en el nivel de juego y inoportunas lesiones. Así que voy a explicar la principal razón por la que Isco y James no triunfan con continuidad en el Real Madrid. La clave para que Isco y James no sean titulares con continuidad en el Real Madrid a pesar de la enorme calidad que atesoran, es que son jugadores incompletos, no tienen una gran fortaleza física ni una anatomía física especialmente atlética, por lo que sufren en la faceta defensiva, en un equipo que normalmente juega con un 4-3-3, en el que Bale, Cristiano y Benzema están bastante liberados de la faceta defensiva, en el que Isco y James ocupan normalmente uno de los puestos de medio centro por delante de Casemiro, aunque también se les haya visto jugar en banda, por lo que si tratan de compensar sus carencias defensivas en la posición de medio centro, no lo hacen lo suficientemente bien, aparte de que pierden lucidez en ataque por el cansancio que les produce defender. Carlo Ancelotti era consciente de este problema y por eso siempre remarcaba el concepto de equilibrio en las ruedas de prensa. Si la BBC defiende poco, el Real Madrid no se puede permitir tener a un cuarto jugador que se sacrifique poco en defensa. Kroos y Modric también son jugadores muy técnicos, pero a diferencia de Isco y James, tienen más lucha y brega a la hora de defender, formando un centro del campo perfectamente equilibrado, con el trabajador y imprescindible Casemiro. Así es como estos 3 centrocampistas potencian a la BBC, liberándoles del trabajo defensivo en gran parte. Para entender mejor todo este entramado táctico, y el por qué los mediapuntas no tienen sitio en el 11 titular del Real Madrid en las últimas 4 temporadas, hay que remontarse a la temporada 2013. Mourinho abandona el Real Madrid y es sustituido por el italiano Carlo Ancelotti. Los ejecutivos del Real Madrid le habían propuesto a Ancelotti que el Madrid controlara los partidos utilizando más el fútbol de toque y posesión. Por lo que Ancelotti les advirtió de que si fichaban a Bale, no era una buena idea practicar el fútbol de posesión, ya que con una defensa adelantada, encerrarían al equipo rival en campo contrario, y a consecuencia de esto los velocistas Bale y Cristiano tendrían menos espacios para aprovechar su gran velocidad. Florentino Pérez impuso a Ancelotti que jugara con Ronaldo, Benzema y Bale en la delantera. Por lo que el entrenador italiano decidió utilizar un sistema de juego centrado en potenciar a la BBC. Así pues, Carlo Ancelotti decidió utilizar un 4-3-3 muy diferente al que acostumbra a usar el Barça. Decidió utilizar un 4-3-3 con la defensa muy retrasada para hacer que el equipo tenga mucho campo por delante, y así aprovechar a la velocidad de la BBC en los grandes espacios, y para evitar que el equipo se parta en dos, y evitar que la BBC se asfixiase en tareas defensivas, decidió alinear un centro del campo con 3 centrocampistas de gran capacidad defensiva, a la vez que pudiesen defenderse lo suficientemente bien con el balón. El italiano decidió que jugaría con Xabi Alonso por delante de la defensa. Fue el propio Ancelotti el que recomendó no vender a Xabi Alonso, ya que argumentaba que Xabi Alonso hacía un gran trabajo defensivo a la vez que potenciaba a los delanteros, con sus magníficos pases en corto y sobre todo en largo a las espaldas de los defensas rivales. El siguiente centrocampista sería un jugador de gran recorrido y poderío físico, como lo es el chileno Arturo Vidal, a quien Ancelotti pidió al Madrid que fichara, pero el Madrid no estaba dispuesto a pagar los 60 millones que pedía la Juventus, a la vez que aconsejó al club renovar a Di María, un jugador de gran recorrido y capacidad de sacrificio, así que Arturo Vidal junto a Modric, Di María y Xabi Alonso, era el jugador que se suponía iba a completar un mediocampo de maratonianos muy trabajadores, que cubrirían el gran espacio que quedaría entre la retrasada defensa del Madrid y la delantera del Madrid. Se pudo ver cómo en la temporada 2013-2014 Ancelotti montó un sistema táctico centrado en potenciar a la BBC.
Los primeros partidos de la temporada los jugó con Xabi Alonso, Modric y Isco en el medio campo, pero más tarde, a pesar de que Isco enamoró al Bernabéu y de que tenía un buen rendimiento en ataque, Ancelotti decidió reconvertir a Di María en medio centro, dándole más verticalidad al equipo, ya que Isco retenía el balón demasiado y ralentizaba el juego, por lo que no es un jugador adecuado para jugar al contraataque, aparte de que aportaba menos que Di María defensivamente. El gran esfuerzo y trabajo que realizó Di María en el medio campo, permitió que apareciese el mejor Modric, ya que ahora no tenía que estar tan pendiente de las tareas defensivas, teniendo a Di María y Xabi Alonso cubriéndole las espaldas. Es por eso que vimos a un Modric espectacular, a la vez que poco a poco el croata fue mejorando defensivamente. Con un gran desgaste físico, Di María, Modric y Xabi Alonso consiguieron cubrir la gran distancia que se abría entre la defensa y la delantera del Madrid, ya que las galopadas de la BBC desde tan atrás hasta la portería rival, hacían que cuando la BBC llegaba a portería, la distancia con la defensa del Madrid fuese enorme. Por eso la BBC tuvo un rendimiento excepcional, logrando una media de 2,6 goles por partido, entre Benzema, Bale y Cristiano, marcando goles al contraataque con los que machacaron al Bayern de Guardiola a la contra en semifinales, destrozando también a la contra y con espacios, a un Atlético de Madrid desgastado en la prórroga. Y al Barça en la final de Copa con la gran galopada de Bale. Solo, la falta de regularidad del Madrid en el tramo final de la Liga, evitó que el Madrid conquistara el triplete. Pero el Real Madrid demostró esa temporada ser un equipo muy equilibrado que defendía replegándose atrás, y era letal con espacios a la contra, aprovechando la velocidad de Bale y Cristiano, haciendo Benzema más de media punta asistente que de delantero centro. Por eso fue un equipo imbatible en las eliminatorias, sólido atrás y a la espera de una oportunidad para atacar con espacios, el estilo de juego más efectivo en torneos de eliminatoria directa, ganando la Copa y la Champions. En el verano de 2014 el Real Madrid cede al Oporto a Casemiro, el único jugador capaz de jugar justo por delante de los centrales y ocupar la posición de pivote o medio centro defensivo junto a Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que el Real Madrid vende al Bayern de Múnich, desequilibrando por completo la plantilla del Real Madrid y cometiendo un error garrafal, que provocaría la debacle del Madrid en la temporada 2014-2015. Guardiola, un jugador parecido a Xabi Alonso, convenció al centrocampista Tolosarra para que hiciese las maletas rumbo a Alemania. En el verano de 2014 se juega el Mundial, por lo que el Madrid está atento al escaparate de tan importante cita. El Madrid, como de costumbre, ficha varios de los jugadores más destacados del Mundial. Primero fichó al mediapunta colombiano James Rodríguez, máximo goleador del Mundial y el líder que condujo a Colombia hasta los cuartos de final, con actuaciones espectaculares liderando a Colombia ante la ausencia de Falcao. James ya había destacado mucho en el Oporto y el Mónaco, pero en el Mundial dio el salto definitivo para que los grandes clubes se fijaran en él. También llegó Keylor Navas, el portero de una selección de Costa Rica, que fue una de las grandes sorpresas del Mundial. Además del centrocampista alemán Toni Kroos, que ganó el Mundial con Alemania, protagonizando actuaciones brillantes. El mayor error del Real Madrid de cara a confeccionar la plantilla, fue pensar que Toni Kroos podría desempeñar el rol de pivote o medio centro defensivo que desempeñaba Xabi Alonso, cuando el alemán siempre había ocupado las posiciones de media punta o medio centro puro. Por lo que para cuando Ancelotti se quiso dar cuenta, la plantilla se le había llenado de mediapuntas. Comenzó la temporada, y ni Larramendi, ni Khedira ni Kroos, sabían jugar lo suficientemente bien como pivotes por delante de la defensa, y a consecuencia de esto el Real Madrid no se podía permitir jugar para potenciar a la BBC, por lo que el rendimiento de la BBC disminuyó, al no tener un mediocampo que les liberase de tareas defensivas. Aparte de eso, como el Madrid empezó jugando la temporada 2014-2015 con la defensa retrasada, el equipo se partía en dos, ya que el mediocampo formado por Kroos, Modric y James no tenía el suficiente recorrido defensivo. Por lo que, después de una humillante derrota por 4-2 en Anoeta, Ancelotti decidió cambiar el sistema de juego, adelantando la defensa, y a consecuencia de esto, las tres líneas del 4-3-3 estaban más unidas, por lo que los mediocampistas no tenían que trabajar tanto defensivamente, y a consecuencia de esto, el Real Madrid empezó a practicar un fútbol de más posesión.
por lo que, el Madrid empezó a atacar, arrinconando a la defensa rival en su propia área, por lo que los velocistas, Bale y Ronaldo, se quedaron sin espacios, para aprovechar su gran velocidad. Es por eso que el rendimiento de Bale, empezó a descender drásticamente esa temporada, y Ronaldo, se adaptó mínimamente bien porque aprendió a rematar al primer toque, por lo que seguía teniendo muy buenas estadísticas, pero justamente se empezó a acusar al portugués de que ya no desbordaba, ni regateaba como antes. Aparte de esto, la BBC se vio obligada a presionar más en campo contrario, ya que no podían esperar en campo contrario, como cuando el Madrid jugaba con la defensa más retrasada, por lo que estaban más desgastados físicamente a la hora de atacar. Entre que Bale y Ronaldo se veían obligados a practicar un fútbol de toque y regates en espacios cortos para el que no estaban hechos, aunque Benzema se adaptara muy bien, y que tenían la obligación de presionar más, el rendimiento de la BBC disminuyó mucho. Con esto quedó demostrado que la plantilla del Real Madrid en la temporada 2014-2015, estaba completamente desequilibrada, cuando Ancelotti pretendía potenciar al medio campo adelantando las líneas, ahogaba y asfixiaba a la BBC, y cuando pretendía potenciar a la BBC retrasando las líneas, asfixiaba a un medio campo lleno de mediapuntas que no estaban preparados para semejante tarea defensiva. Entonces se lesionó Bale, y Ancelotti cambió el sistema táctico, pasando de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Isco, James, Modric y Kroos en un centro del campo muy técnico, y con Cristiano y Benzema de delanteros. Ahí es cuando comenzó la gloriosa racha de 22 victorias seguidas del Real Madrid, con James y Isco, brillando y maravillando al mundo del fútbol. Con ese 4-4-2 ganaron al Liverpool en Anfield, y al Barça en el Bernabéu. Volvió Bale y ganaron el Mundial de Clubes, entonces se lesionó James en un partido contra el Sevilla, y Ancelotti volvió a alinear a una BBC que se había ganado todo el crédito del mundo la temporada anterior. Es en esta parte de la temporada cuando Ancelotti fichó al brasileño Lucas, para que hiciese de Xabi Alonso, y consiguiese que el equipo se equilibrara como en la temporada 2013-2014, pero Lucas no funcionó al igual que Ilharramendi, y el sistema de juego volvió a desequilibrarse. Isco no se adaptaba al reinstaurado 4-3-3, por lo que Isco volvió al banquillo. El Madrid cayó en Liga por 4-0 en el Calderón, con el consecuente escándalo por el cumpleaños de Ronaldo. Es entonces cuando llegó uno de los momentos, que vislumbraron lo desequilibrada que estaba la plantilla del Real Madrid. Llegó la eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid en la Champions, y el Madrid contaba con su equipo de gala al completo, con Casillas en la portería, Varane, Pepe, Marcelo y Ramos en defensa, con Kroos, Modric y James en el medio campo, y con la BBC en la delantera. El Madrid jugaba contra un equipo encerrado en su propio campo, por lo que Bale y Cristiano se quedaban sin espacios para aprovechar su velocidad, mientras que a la hora de partido James, Modric y Isco estaban fundidos y no liberaban a la BBC del trabajo defensivo, por lo que el Madrid apenas creaba ocasiones. El resultado fue un 0-0, que dejó claro que la plantilla del Madrid estaba desequilibrada. En ese partido se lesionaron Bale y Benzema, por lo que el Madrid pudo alinear un 4-4-2 en la vuelta, que se disputaría en el Bernabéu. Un 4-4-2 formado por Casillas en la portería, Coentrao, Ramos, Varane y Carvajal en defensa, con un mediocampo formado por Ilharramendi, Isco, James y Kroos, y con una delantera formada por Cristiano y un Chicharito, que marcó el gol de la victoria a pase de Cristiano. A pesar de solo ganar por 1-0, el Madrid expuso un juego mucho más fluido con ese 4-4-2. La temporada 2014-2015 concluyó con el subcampeonato del Real Madrid en Liga, y la eliminación del equipo merengue en semifinales de la Champions ante la Juventus. Mientras tanto, un joven Casemiro destacaba en un Oporto en el que estaba cedido por el Madrid. Ancelotti fue despedido por completar una temporada sin títulos. Es entonces cuando el Real Madrid recuperó a un Casemiro que había estado fogueándose en el Oporto, y fichó a Rafa Benítez como entrenador. Aparte de fichar a un Kovacic, que fue probado como mediocentro defensivo sin mucho éxito. Comenzó la temporada 2015-2016, y el Real Madrid seguía siendo un equipo desequilibrado. Los resultados no acompañaban, por lo que Benítez mandó al banquillo a Isco y a James, probando primero a Kovacic y luego a Casemiro como pivotes, para equilibrar el equipo, tal y como lo hacía Xabi Alonso en el pasado. El equipo empezó a jugar mejor, pero la prensa no paraba de atizar a Benítez, por dejar a dos jugadores de tanta calidad como Isco y James en el banquillo. Aparte de eso, la relación de Benítez con la plantilla
plantilla era bastante mala, los jugadores no confiaban en él como entrenador, es entonces cuando llegó el primer clásico de la temporada en el Bernabéu. Benítez se traicionó a sí mismo, y alineó al once de gala con Kroos, Modric y James en el medio campo, y a la BBC en la delantera. El equipo estaba claramente desequilibrado ya que Kroos, James y Modric no podían liberar a la BBC de la faceta defensiva, cosa que sí hubiese podido conseguir Casemiro. El Barça apalizó al Real Madrid por 4-0. Benítez fue despedido, y Zinedine Zidane fue nombrado entrenador del Real Madrid, para lo que restase de temporada. Con la llegada de Zidane toda la prensa esperaba que un entrenador que había tenido tanta calidad como jugador como Zidane, esperaban que Zidane confiaría y recuperaría el mejor nivel de Isco y James, pero contra todo pronóstico, Zidane no los incluyó en su once titular, a pesar de haber expresado que los dos eran jugadores de su agrado. Zidane, siendo consciente del gran desequilibrio táctico que arrastraba el Real Madrid en las últimas temporadas, decidió confiar en Casemiro como el elemento que formaría un mediocampo junto a Modric y Kroos, que permitiría liberar a la BBC del trabajo defensivo. Así es como el Madrid volvió a utilizar un sistema táctico idéntico al de la temporada 2013-2014, con las líneas más retrasadas, para que la BBC pudiese explotar su velocidad, ya que el enorme recorrido físico de Casemiro permitía liberar a la BBC del trabajo defensivo. Es así como derrotaron al Barça en el Clásico por 2-1, ganaron la Champions inesperadamente, y estuvieron a punto de ganar una liga que a mitad de temporada parecía perdida, pero mientras tanto Isco y James se hundían en el banquillo, y solo eran utilizados por Zidane en las segundas partes, por lo que la continuidad de ambos jugadores en el Madrid era bastante dudosa. La conquista de la 11ª salvó una temporada que parecía abocada al fracaso. El éxito de la 11ª, y la gran remontada en Liga hizo que Zidane continuara en el Madrid. El Madrid volvía a contar con un mediocentro defensivo, que permitía liberar a la BBC de las tareas defensivas. El Madrid apenas incorpora jugadores para la temporada 2017, tan solo incorpora a un Asensio que estaba cedido en el Espanyol y a un Morata que el Madrid recompró, tras su gran rendimiento en la Juventus. Por lo que el Madrid no ficha a ningún centrocampista defensivo y Casemiro continúa siendo un jugador imprescindible. El Madrid comienza la temporada 2016-2017 jugando con una defensa retrasada, para que la BBC pueda tener espacios para contragolpear. Todo va bien mientras Casemiro no se lesionara. El equipo funciona bien con el centro del campo formado por Casemiro, Modric y Kroos, por lo que Isco y James quedan relegados al banquillo, y se especula con una posible salida de ambos en invierno. Pero James y Isco aprovecharon las oportunidades que tuvieron, ofreciendo un gran rendimiento cuando les tocaba jugar. A mediados de temporada Bale se vuelve a lesionar, y Zidane empieza a incorporar a Lucas Vázquez como sustituto de Bale en el once titular. Lucas Vázquez ofrece un muy buen rendimiento sustituyendo a Bale. Bale se recupera, pero vuelve a lesionarse en el Clásico contra el Barça en el Bernabéu. Por lo que Zidane vuelve a utilizar un 4-4-2 en el que va probando a Isco, James y Asensio en el once titular, ya que los tres mediapuntas estaban dando un gran rendimiento. Cuando Zidane sacaba al equipo B para jugar contra los equipos más modestos de la liga, y así dar descanso al equipo titular de cara a la Champions. Finalmente Zidane decidió poner a Isco en los grandes partidos de la Champions contra el Bayern, Atlético de Madrid y Juventus, utilizando a Asensio como revulsivo de lujo para las segundas partes, y condenando a James al banquillo. El 4-4-2, con Casemiro, Kroos, Modric y Isco, permitió al Real Madrid practicar un fútbol de toque fluido, que consiguió desarbolar las cerradas defensas del Atlético de Madrid y la Juventus. Cosa que hubiese sido mucho más complicada con Bale en el terreno de juego. Así el Madrid ha conquistado la Liga y la Champions. Una liga conquistada en gran parte por el equipo suplente, formado por los Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio, Isco, James o Morata. Y una Champions conquistada por el magnífico juego que el Madrid expuso con el 4-4-2, en el que Isco fue pieza clave junto a Cristiano. En el duelo que han mantenido James y Isco durante las tres últimas temporadas, parece que Isco ha salido vencedor del duelo, ya que Zidane ha apostado por él en los partidos importantes, por lo que continuará en el Real Madrid, al contrario que James, que seguramente abandonará el Real Madrid.
En la temporada 2014-2015, James estuvo por encima de Isco, mientras que en la temporada 2015-2016 ambos rindieron a un nivel muy similar, y en esta última temporada Isco le ha acabado ganando el puesto en el 11 titular, a pesar de que James lo haya hecho muy bien cuando ha tenido la oportunidad. Estas han sido las razones por las que Isco, James y sobre todo los mediapuntas, tienen tantas dificultades para triunfar en el Real Madrid. Hasta la próxima.